Epístola universal de Santiago. Capítulo 1, verso 19. La palabra del Señor dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Permítame ahora, por favor, en ese mismo escenario, permítame armonizar con el capítulo 3, verso 1. La palabra del Señor dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella también es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena del veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa porción de las Escrituras, y permítame decir, esta preciosa carta de Jacobo, de Santiago, trae un conjunto de revelaciones muy importantes, y permítame contextualizar un poquito ahí.
esta carta empieza con la estructura de, voy a decir, las luces de cómo es la estructura de la carta en sí, completa. Y miren lo que dice en el capítulo 1, verso 1. Permítame que la leamos como contextualización. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta porción de las Escrituras, voy a decir así, esta carta preciosísima, nos trae una luz tan especial con respecto a la prueba de nuestra fe. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. De ahí en adelante, después de que hace esta declaración, la palabra del Señor, la carta empieza a poner a prueba muchas áreas de la vida del cristiano. Voy a decirlo de nuevo. Aquí en el capítulo 1 dice: la prueba de vuestra fe. Está diciendo la prueba de qué cree usted como creyente. Voy a decirlo así, permítame parafrasear: de qué material usted está hecho. ¿De qué madera? ¿Qué madera es usted? ¿Qué tan fino, mi amado hermano? Y aquí dice la palabra del Señor: la prueba de vuestra fe. Y aquí, cuando dice la palabra del Señor, la prueba de vuestra fe, empieza luego el libro, la carta, a mostrar varios escenarios en los que el cristiano es probado. Déjeme decirlo de nuevo. Empieza a hablar de muchas situaciones. Habla, por ejemplo, nos hace una mención muy especial con respecto a que nosotros no hagamos acepción de personas, por ejemplo. En esta carta habla sobre la acepción de personas. Esta carta habla de la fe sin obras, por ejemplo. Habla de que debe haber fruto en nuestra fe. Pero esta carta, déjeme decirle algo, mi amado hermano, habla de uno de los factores principales que permite, voy a decir así, traer a la luz de nuestro entendimiento nuestro estado espiritual. Y déjeme decirlo de nuevo: cuando nosotros comenzamos los caminos del Señor, existe un elemento de mucha importancia, de vital importancia, porque dice la palabra del Señor que en nuestra lengua Él puso el poder de la vida y de la muerte. Entonces quiero que entendamos lo siguiente, que hoy día vamos a contextualizar de la siguiente manera. Una de las pruebas, uno de los elementos a prueba que pone el apóstol, aquí Santiago, es justamente ¿qué cosa? La lengua. Yo quiero que nosotros nos vamos a concentrar esta mañana, vamos a escudriñar, a revisar lo que la palabra del Señor dice con respecto a la lengua. Pero yo quiero que usted, mi amado hermano, por favor, siempre tenemos esa tendencia, que no siempre es la correcta, de cuando estamos recibiendo algo, no pensamos en nosotros, pensamos en el vecino, ¿no? Siempre es más o menos así, ¿no? Nuestra naturaleza. Ya cuando íbamos leyendo estos versos, ya uno está pensando: gloria a Dios, esta palabra a mi amado esposo o para la esposa, digamos, ¿no? Pero no tenemos esa percepción de decir: esta palabra es para mí. Y quiero que sepa hoy que esta palabra es para cada uno, ¿sí? Quiero que hoy usted mire así mismo, ¿sí? No mire al vecino, por favor. Que podamos hoy día entender lo que aquí la palabra del Señor nos está mencionando con respecto a la prueba.
Uno de los factores más importantes, les decía, primeros, que se debe probar en nuestra vida como creyentes, es justamente nuestra lengua. Voy a decirlo de nuevo. Si usted quiere verlo así, mi amado hermano, cuando usted se convierte al Señor, cuando usted empieza los caminos del Señor, lo primero que tiene que tomar en cuenta, en atención, voy a decir así, dentro de su vida como fruto, como prueba, si usted quiere probar cómo está yendo, cómo está creciendo como creyente, el primer elemento que usted tiene que tomar en cuenta será ¿qué cosa? La lengua. La lengua. Porque aquí en la palabra del Señor nos hace una revelación poderosísima y en grandes cantidades. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que aquel que refrena su lengua es capaz de refrenar también todo el cuerpo. Pero aquel que no refrena su lengua tampoco refrenará nada. Amén. Por eso es que se vuelve tan importante. Por eso es que se vuelve tan vital para nosotros en nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Aquí justamente la palabra del Señor nos dice, ¿sabe qué? Hay una corriente, está aconteciendo dentro de la iglesia del Señor. Por eso Santiago escribe y les dice, mis amados hermanos, está aconteciendo que dentro de la iglesia hay personas que no están refrenando su lengua. Y que con la misma boca alaban a Dios y con la misma boca maldicen a los hombres. Qué terrible, mi amado hermano. Qué terrible no entender de que nosotros hemos sido puestos para bendición. No sabe cómo le duele mi corazón y siento la tristeza del Señor cuando me entero de que hay hermanos entre hermanos que se maldicen y que declaran maldiciones del uno para el otro, sin entender de que no fuimos puestos para eso, sino más bien ¿para qué? Para bendecir. Aquí la palabra del Señor nos presenta y nos dice, mire, permítame nuevamente, capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón, capítulo 3, por favor. Verso 2, dice así la palabra del Señor. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad que también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es contaminada y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Estas declaraciones no fáciles de Santiago nos muestran lo siguiente, mi amado hermano. Quiero que usted lo entienda, voy a tratar de ser lo más claro posible. Quiero que usted cuando entienda de que si alguna persona usted ve que se enoja y habla y dice lo que no quiere y muchas veces lastima y hiere y sus palabras son como cuchillos, no vaya a pensar usted, mi amado hermano, si está hablando de un hermano, de alguien que ha nacido de nuevo, y este hermano aquí dice que el infierno para mí que se le entró el diablo al hermano, no. La palabra del Señor nos está diciendo de que, escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano, cualquiera de nosotros, cualquier persona, cualquier creyente, voy a decir así, para ser bien específico, puede ser influenciado con respecto de la lengua, sin necesidad de que esté el enemigo en nosotros. La palabra del Señor lo que nos está diciendo es lo siguiente, mi amado hermano. Dentro de nuestra naturaleza como seres humanos, en esa naturaleza en espíritu, alma y cuerpo, la palabra del Señor por eso dice acá de que
nuestra alma necesita ser, dice acá, salvada por la palabra. Dice aquí, acabamos de leer en los primeros versos que leímos, que nuestra alma es salvada por la palabra. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado, dice, con lo que hablamos, y debemos quitar, dice, de nosotros toda malicia, dice, toda gritería, toda maledicencia. Mire lo que dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Airarse quiere decir tardo para enojarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es lo que acontece, mi amado hermano? Les decía en anteriores domingos de que el desafío más importante, voy a decir de lo más importante que tenemos nosotros cuando empezamos los caminos del Señor, es trabajar con nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma, decíamos, responde a los hábitos, a las costumbres. Mira lo que voy a decir ahora, enfocándome a este caso. Supongamos que alguien que se ha convertido, pero que en su casa su padre gritaba, su madre gritaba, se peleaban. ¿Sabe qué ha pasado con el alma de esa persona? Ya se convirtió, ya es libre, no necesita que le hagan liberación. Lo que necesita es que su alma sea purificada, decía Pedro, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor dice que el alma sea salvada por la palabra. Voy a decirlo de nuevo, mi amado hermano. ¿Qué pasa? La influencia más poderosa que recibe el alma de cualquier ser humano tiene que ver con el ejemplo. Cuando usted está educando en su casa a sus hijos, usted podrá enseñarle 1000 cosas con su boca, mi amado hermano, pero lo que va a impactar a sus hijos será, ¿qué cosa? El ejemplo que usted le dé. Usted le puede decir: no, mijito, usted no tiene que ser malcriado. Usted no me le grita a nadie, no me le grita a su hermana, no le grita a su mamá, no le grita a sus compañeros, no me sea iracundo, no. Pero si él recibe esa información, sí, dice mi papá que no, pero si usted lo ve, que de repente se le cruza a alguien y usted se sale por medio cuerpo por la ventana: vení, digamos, no te tengo miedo. Ahorita vas a saber cuántos pares son, 3 botines, y le traje peladito así, ¿no? Debe ser otra cosa lo que me enseñó en la casa, digamos, ¿no? El ejemplo será lo que marca el alma de la otra persona. Se lo voy a explicar un poquito más ahora científicamente. En un curso que tuvimos la oportunidad de participar como alumnos, en una maestría de educación, un profesor, ¿no?, que tenía un perfil en una rama que se llama neurociencia, que tiene que ver cómo el cerebro humano aprende, ¿no? Entonces, hay todo un despliegue hoy día dentro de los científicos en estudios del cerebro humano para ver cómo es el proceso de aprendizaje dentro de lo que es escenario de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, para poder aprender. ¿Y qué acontece? Nos enseñaron algo que impactó seriamente mi percepción de la enseñanza-aprendizaje como profesor, además, y nos hablaron de que se han descubierto en el cerebro humano unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, ¿no? Estas neuronas en nuestro cerebro, miren lo que voy a decirle, y agárrese de su silla, por favor, porque de aquí el que tenga duda, por favor, luego me pregunta, no se vaya con las dudas, ¿listo? Al final del culto, no quisiera que entremos en un problema de legalismo o alguna cosa así. Pero sí, quiero que tengan la luz de lo siguiente, escuchen bien lo que les voy a decir. En el estudio que realizan sobre este aspecto, dicen que estas neuronas no hacen diferencia de lo real, voy a decir así, de lo que vive la persona con lo que ve la persona. De nuevo, ¿sí? Estas neuronas en nuestro cerebro no diferencian lo que vive de lo que ve. Si estas neuronas ven algo, ellas lo asumen como si lo
viera. ¿Por qué es peligroso esto, hermanos queridos? ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? Uno de los experimentos que hicieron fue en un partido de fútbol. Pusieron sensores al cerebro del jugador y pusieron sensores al cerebro del espectador. Y hicieron los análisis, ¿no?, con equipos electrónicos, de ver cuáles áreas del cerebro se activaron y participaron en el partido de fútbol. Y quedaron sorprendidos con lo siguiente. El jugador activó ciertas áreas del cerebro durante todo el partido, en áreas de respuesta, áreas de enojo, áreas de satisfacción, no metió un gol, alegría, ¿no? Las áreas del cerebro se iban activando. Cuando lo patearon también se enojó y se activaron otras áreas. Y descubrieron que el que miraba se activaron exactamente las mismas áreas del cerebro. Entonces, en este estudio, para resumírselo, en este estudio, ¿qué es lo que se concluye, ¿no?, con estas neuronas espejo? Es que lo que se mira, nuestros ojos miran, el cerebro no lo diferencia, lo vive. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Voy a decirlo de nuevo. Cuando alguien mira algo, ¿no?, alguien mira algo, esas neuronas no diferencian que está mirando algo y no lo está viviendo él, la persona, el alma, no lo está viviendo, sino es externo. No hace esa diferenciación. De tal manera que se activan todas las áreas del cerebro y lo viven, y lo perciben, lo asimila, escuche bien, y lo aprende. Acuérdense que esto se estudia para ver cómo aprende el niño, ¿está bien? Cómo es el proceso de aprendizaje para el niño. Entonces, ¿qué es lo que nos sugieren aquí? Le voy a decir algo para que usted sepa. Cuando un niño está sentado delante de un videojuego y ese niño está jugando un videojuego de violencia, ¿no? Qué sé yo, no soy muy experto en los juegos, aunque soy del área de sistemas, pero nunca me gustó mucho los juegos. Pero sí me quedaron algunos nombres. Por ejemplo, hay un juego que se llama Street Fighter, ¿no?, que quiere decir más o menos pelea callejera, ¿no? Hay otro que se llama, bueno, no voy a, pero voy a decir más o menos qué es lo que acontece con estos juegos. Cuando ese niño, quiero que sepan los papás qué es lo que pasa, ¿eh? Cuando ese niño está jugando ese juego y de repente están peleando y termina la pelea y le saca el corazón, se lo come el corazón. Quiero que sepa que las neuronas espejo no saben qué es el juego. Las neuronas espejo asimilan que está viviéndolo ¿quién? El niño. Ahí puede decir misericordia. ¿Por qué? Porque hoy día en los países desarrollados no se explica cómo fue que un niño agarró el arma de su padre, que era veterano, y se fue a su colegio y le metió bala a 15 compañeros. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasó? Sus papás eran buenos papás, eran lo que usted quiera, pero no se dieron cuenta de que sus hijos, alguien entró a su casa y no les pidió permiso. Y la violencia, esa violencia que el niño está experimentando con el videojuego, lamentablemente estas neuronas espejo no lo diferencian. No hace la diferencia entre un juego y lo estoy viviendo. Para ese niño lo está viviendo, o sea, su alma lo está viviendo. Los expertos hacen un estudio y dicen, muy bien, un niño que ha estado expuesto a juegos de violencia tiene el 95% de probabilidades, o quiere decir, ha roto esa inhibición de apretar un gatillo. Voy a decirlo de nuevo. Si un niño nunca jugó eso y le dan una pistola, dispare. No dispara, ¿no? Temblará, llorará. Estoy hablando de un escenario real, ¿no? Pero si es un niño que estuvo expuesto a la violencia de los juegos y lo vivió, eso de neuronas espejo, ese niño tiene el 95% de probabilidad de que aprieta y luego hace así.
y soplan. ¿Sabe qué? Yo me recuerdo que cuando era chico, no había todavía los juegos había uno que se llamaba Mortal Kombat, que era más o menos así, Ultimate, ¿no? Y ¿sabe qué le pasaba cuando se jugaba, ¿no? Todos salían, ¿sabe cómo salían ahí? Entre uno, todos los pelados, golpeándose, y uno veía cómo la violencia les había impactado, les había influido, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles? Para cerrarles ahí el paréntesis, por favor. También estos estudios han mostrado que los niños que están en uso de tecnología electrónica, ¿no? La corteza cerebral, que es la que define la inteligencia de la persona, es mucho más gruesa. Voy a decírselo de nuevo en español. Quiere decir que los niños de esta nueva generación son mucho más inteligentes. ¿Por qué? Porque las neuronas se activan de acuerdo a la cantidad de escenarios que vive la persona. Si un niño usted lo tiene en su casa y lo sienta y ahí, ese niño, sus neuronas no activan la mayor cantidad de neuronas que pudieron haber activado. Pero cuando un niño está en escenarios tecnológicos, el cerebro no percibe que no ha salido de su casa y lo mueve a muchos escenarios también. De tal manera que su corteza cerebral es mucho más gruesa. De tal manera que tiene muchas más conexiones. Por eso ustedes ven a niños bien chiquititos, ¿no? Que ya uno está chamboneando con el cerebro. Ay, papi, ya me diste pena casi, ¿no? ¿Tienen una materia de esto? No. Lo tienen natural, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? No quiero que salgan de aquí, traiga al otro y pobre, ¿no? Volvió a 100 años atrás, digamos. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tener cuidado de ver qué ve. Hay que ver qué juega. Hay juegos que son buenos, educativos, instructivos, que les permiten crecer. Hay muchísimos. Se llama informática educativa, se llama. Una rama de la tecnología que está extremadamente desarrollada también. Voy a concluir diciendo lo siguiente, con este paréntesis. Y esto no sé, quiero decirlo con el cuidado más cuidado que me salga, porque hablemos de varias edades. Quiero que sepa lo siguiente, miren lo que dijo el Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer con sus ojos y la codicia, ya adulteró con él. Lo voy a decir así de pasada para que los padres lo tomen en cuenta, lo agarren muy fuerte, por favor. ¿Está bien? Esto es muy importante. Que cuidemos a nuestros hijos. Esas neuronas espejo funcionan exactamente igual en ámbitos de pornografía. ¿Entendió lo que dije, verdad? Si alguien ve pornografía, las neuronas espejo no hacen diferencia de lo vivido con lo observado. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que mira ya pecó en su corazón. Lo dijo el Señor hace más de 2000 años atrás. Hace 5 años, 6 años, los científicos están descubriendo qué les parece. Como dicen, recién, ¿no? Porque el Señor ya nos había dicho hace mucho tiempo. Quiero aterrizar diciendo lo siguiente, en este tema que lo vamos a ahondar. Quiero que note lo siguiente. Les hablé de este tema de lo que es el ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo más poderoso en escenarios de enseñanza-aprendizaje. Si yo quiero enseñar algo, no hay nada más poderoso que enseñarlo ¿con qué? Con el ejemplo. Y si estamos en la iglesia, mi amado hermano, en este ámbito, aquí, en la casa del Señor, si usted quiere enseñarle a sus hijos a buscar a Dios, usted tendrá que darles, ¿qué cosa? El ejemplo. Usted podrá decir, no, vos buscas al Señor, vos vas a hacer así, vos lees la palabra, vos, y usted no lo hace, el niño no lo va a asimilar como debería asimilarlo con la
con la fuerza que debería asimilar. Y aquí entro otra vez en el carril. ¿Qué quiero decir? Mi amado hermano, no hay otra manera. Voy a decir así, para hilvanarlo, porque tenemos estamos restringidos un poquito en el tiempo. ¿Cómo quiero que lo organicemos? Esto que estamos recibiendo. Les decía yo, la primera prueba a la que yo me tengo que someter, ¿está bien? Hoy estamos sometiéndonos a nosotros mismos a prueba, no al vecino, por favor, ¿está bien? No al vecino, porque si no se puede terminar peleando, digamos, ¿no? No, cada uno hoy día. ¿Qué quiero decir, mi amado hermano? La primera prueba que debo yo experimentar es, ¿qué cosa? La lengua. Como creyente, lo primero que yo me tengo que examinar, a lo que me tengo que someter a prueba, es a la lengua. Tengo que ver cómo estoy con mi lengua, cómo yo reacciono, qué es lo que hablo, qué es lo que digo. ¿Será que yo no estoy controlando lo que hablo, controlando lo que digo? Como dice, sea usted pronto para oír, mi amado hermano. ¿Tardo para qué? Para enojarse. ¿Y tardo para qué? Para hablar. Entonces es importante que nosotros, mis amados hermanos, como hijos de Dios, tomemos conciencia, escuche bien, tomemos conciencia de la importancia que le da la palabra del Señor, ¿a qué? A la lengua, mi amado hermano. Debemos tomar conciencia, mejor dicho, de la importancia que Dios le da a la lengua. Me estoy refiriendo, mi amado hermano, que usted tiene que entender que no está bien. Dice, esto no debe de ser así, que de una misma vasija sale agua dulce y agua salada. ¿Sabe qué quiere decir? Se lo digo en español. No está bien, no debe de ser así, que usted le grite, los ofenda a sus hijos, o a su esposo, o a su esposa. No debe de ser así. Esto no debe de ser así. Y usted tiene que saber, mi amado hermano, que una de las formas que el enemigo utiliza para podernos afectar es lanzar ese dardo de fuego que se convierte en nuestra boca en una llama que incendia. ¿Me estoy explicando? Eso no quiso decir que usted se le entró un demonio. No, mi amado hermano. Solo que el enemigo lo influya a usted para que usted hable y diga en el enojo cosas que no quería decir. Usted ya pecó, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que eso fue ideado e influenciado ¿desde dónde? Desde el infierno. Por eso es importante que nosotros entendamos el cuidado que tenemos que tener con nuestra lengua. Le voy a decir, mi amado hermano, para ir ya ajustando, le voy a decir algo. Es importante que yo todos los días tome conciencia, que le diga al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a ver mi lengua. A ver cuando no te agrada, Señor, cómo estoy hablando, cómo estoy diciendo las cosas, cómo me estoy refiriendo. Tal vez estoy lastimando con mi boca. Es importante que sabe que fue lo primero que Dios, cuando yo me convertí, cuando yo empecé a caminar de una manera muy consciente ya en los caminos del Señor, tenía 10 años de edad. ¿Sabe qué fue lo primero que el Señor trajo a mi corazón, a mi conciencia, me alumbró? ¿Sabe qué fue? La lengua. Yo escuchaba a mis amigos que empezaban a hablar malas palabras. Y yo sabía, lo percibía que a Dios no le gustaba. Yo sentía en mi corazón, sentí como Dios se entristecía, cómo dañaba eso a mi vida en lo espiritual. De tal forma que cuando alguien hablaba un chiste obsceno, pornográfico, lo que usted quiera, como lo quiera llamar, azul, colorado, fucsia, morado, me daba cuenta cómo el Espíritu Santo en mi corazón se contristaba si yo me quedaba. De tal forma que, entendiendo y diciéndole al Señor, sí, ¿sabe que yo ya hablaba con el Señor así? Señor, no te preocupes, ahora me paro y me voy. Pero nadie me obliga a escuchar, porque no quiero escuchar. Si me paraba y me iba. Y de repente en lo que estaba uno jugando pelota, uno se escapaba una mala palabra. ¿Sabe qué? Yo lo sentí en mi corazón. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Cuando uno va caminando, yo sé que cada uno de ustedes está diciendo, sí,
Me doy cuenta cuando ya grito o digo alguna cosa, o alguien ya habla malas palabras, o dice alguna cosa obscena, ya me estorba, ya no es parte de mi naturaleza, no quiero. ¿Ah? Pero quiero decirle algo. Si usted no hace nada al respecto, pronto se cauteriza su conciencia. Se vuelve usted a acostumbrar a eso. Entonces, ¿qué es importante, mi amado hermano? Tomar nota y atención, y tomar nota de nuestra lengua. Y déjeme decirle algo, de lo que escucho y de lo que hablo. Si alguien está hablando cosas obscenas o lo que fuere, esto para todos los jovencitos, ¿no? Los mayores también, párese, mi amado hermano, y váyase. No ensucie su alma. No deje que eso lo contamine. Por eso dice acá, la palabra del Señor nos dice en el verso que acabamos de leer: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabe qué quiere decir? Todo eso que yo puedo estar recibiendo, que es inmundicia, abundancia de malicia que hay en este mundo, mi amado hermano, crea ruido en mi corazón de lo que Dios quiere decirme con su palabra. Lo voy a decir de nuevo. Se convierte en un estorbo para que la palabra de Dios haga la obra completa en mi vida, haga lo que tiene que hacer. Por eso que yo me tengo que apartar de toda inmundicia, de toda malicia, de todo lo que afecta a mi alma, a mi corazón, a mi vida, mi amado hermano. Tengo que apartarme. Dice, para que vuestra alma sea salvada. Les voy a recordar algo que les cuento siempre, y se los voy a seguir contando hasta el día que el Señor me lleve. ¿Sabe qué? Algo que recuerdo y lo repito en mi corazón, y lo recuerdo para no olvidarlo, mi amado hermano, es que dice aquí la palabra del Señor que esta lengua es capaz de encender grandes bosques. Así como una pequeña llama enciende un incendio de un bosque completo, así también la lengua es capaz, dice, de causar grandes incendios. ¿Sabe a qué se refiere, mi amado hermano? A que yo puedo causar gran daño con mi boca. Y le voy a decir algo: ningún daño con tanta efectividad como el daño que se causa dentro del seno del hogar. Cuando un esposo le dice a su esposa, no se enoja y se enojó y le dice, acabo que ni quería, ni te quiero, ya me olvidé, ya no siento nada por vos, quisiera irme, la verdad no voy por mi hijo, cosas así, ¿verdad? Que después dicen, yo en las consejerías, después me dicen, lo dije porque estaba enojado, la verdad no es lo que siento, pero no sabe la herida que causó ya en su esposa. Con todo lo que le dijo, con todo lo que... Y ella también se enoja y entonces también le dice, ¿no? Antes te parecías a Capetillo, ahora te parecías a Chapulín. Cosas que con nuestra boca nosotros podemos herir y lastimar. Escuche bien lo que le voy a decir ahora. En un retiro con adolescentitos, estábamos predicando sobre el perdón y estábamos hablando sobre el perdón a los papás, que los niños puedan tomar esta decisión en el Señor de sacar toda amargura de su corazón. Y había un niño que me dicen sus compañeritos la mañana siguiente, me dicen, hermano, no pudimos dormir muy bien. ¿Por qué? Porque talcito lloró, toda la noche lloró. Y le digo yo, ¿y qué le pasó? Yo toda la noche lloró después del culto. ¿Y dónde está? Estaba en una cancha, y estaba en la cancha. Y estaba alto el pasto, no se veía él. Y me fui a la cancha, cuando ya llegué, ya lo veo, estaba echado él.
Estaba llorando. Y le digo, ¿qué te pasa? Y él me dice, hermano, nunca hemos hablado del perdón. Él me dice, hermano, yo la odio a mi madre. Y no la puedo perdonar. No la puede perdonar. Y lloraba, pero lloraba. Y me dice, ¿sabes qué me decía mi madre? Siempre me decía, ¿cómo no le hice caso a los que me dijeron que te aborté? Toda la causa de mi desgracia, de mi frustración, de tu culpa, debía haberte abortado. Yo tenía 18 años de edad cuando ministraba adolescente. Yo soy sincero, hermano querido, yo no tenía palabras. Era algo, para mí, una película de terror lo que me estaba contando. No podía creer que algo existiera así en el mundo real. Y lloraba. Yo me puse a hablar con él sin saber qué decir ante ese dolor, ante lo que había recibido de su madre, que para mí era otro impacto. Casi me pongo a llorar también, casi me he hecho también de esto. Mire cómo es esto de especial, mi amado hermano, de importante. En ese mismo tiempo habían dos niñitas que eran gemelas, y una de ellas se acerca a mí y me dice, realmente sabía cuál era cuál, y ellas eran un poquito robustitas, gorditas, para los que no saben el griego, robusto. Y viene la niña y me dice, llorando viene. Y le digo, ¿qué pasa? Estoy muy triste, me dice, hermano, pastor. Y llora, ¿por qué? Porque mi papá no me ama mi papá. No, su padre era de los estrellados en la iglesia, ¿no? Quiere decir que tenía títulos en la iglesia, era un anciano en la casa. Entonces le digo yo, no, hijito, su papá la quiere, su papá no me quiere. Siempre me dice que soy gorda. Yo casi le digo, ¿puedo decir esa copia? Lo voy a aprender porque esa parte la cortan de la información. Pero yo le escucho y ella me dice, porque le soy sincero, en mi inexperiencia, ahí a los 18, en mi inexperiencia yo casi le digo, mira, acaso, digamos, ¿no? Pero para ella era tan duro, tan difícil. ¿Sabe qué me dice? ¿Sabe qué? Un día estábamos yendo de la venta, me dice, a la casa, y con mi papá, y de repente apareció en la calle sus amigos, y mi padre me dice, ven, que te he dicho que tenés que dejar de comer tanto, vergüenza presentarte tan gorda. Y llorar. Mira, hermano, si no me había como estaba bien convertido, yo casi le digo, espera un tantito, digamos, a ver cuántos padres son 3 botellas, digamos, ¿no? El que me diga a mí gordo. ¿Sabe qué es lo que estoy queriendo decirle, mi amado hermano? Nosotros podemos creer que no tiene nada que ver lo que hablamos, lo que decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Pero déjeme decirte que usted puede estar lanzando llamas que producen incendio en la vida de la otra persona, que producen dolor y tristeza. Se lo voy a decir en español, que destruyen, hermano querido. Y podemos estar nosotros destruyendo a nuestros hijos. Diciendo, a ver, bien, hombre, yo pues,
O le has sacado a tu madre porque mis notas no eran así. Oye, espérate, sos burro. Pobre muchacho. No sabe cuán importante es lo que le dice a un hijo, lo que le dice su padre. Cuando es jovencito, cuando es adolescentito, ¿no? Que su padre le diga, perdón la expresión, es burro. Es una maldición, es una agresión que destruye su alma. Y a veces no sabemos por qué. ¿Y quiere que le diga algo, hermano? Nosotros no tenemos cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Los metemos en escenarios de ansiedad, en escenarios de tristeza, en escenarios de angustia, que cuando van creciendo se convierten en depresión. Esos niños luego van creciendo, se vuelven jovencitos y entran en estados depresivos terribles, profundos. ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir en español hoy día, con esto concluyo. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque a ese niño, cuando niño, le dijeron que no tenía esperanza, que no servía para nada, que no iba a poder hacerlo, que era un inservible. ¿Y sabe qué? Cuando ya llega a su adolescencia y necesita seguridad, necesita esa firmeza, necesita ese amor propio, ¿sabe qué pasa? No lo tiene. Y entonces se deprime. Porque cree que no va a poder hacerlo, no va a poder lograrlo. El mundo se le vuelve gris. A veces nosotros preguntamos, ¿por qué será? Por eso es. Porque la lengua, mi amado hermano, es como un pequeño fuego. La lengua el Señor quiso poner la vida y la muerte. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Y debemos mirarnos al espejo, como dice aquí la palabra del Señor, y decir, ¿cómo estoy con la lengua? ¿Sabe por qué les digo eso, mi amado hermano? Porque aquí la palabra del Señor nos da una revelación sin precedentes. Que aquel que es capaz de refrenar su lengua, también es capaz de refrenar todo su cuerpo. Que aquel que es capaz de refrenar su lengua, cuando venga una tentación de adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, borrachera, hechicería, ¿sabe qué va a pasar? También será capaz de enfrentarla y rechazarla. Porque dice que aquel que es capaz de refrenar su lengua es considerado hombre perfecto, capaz también de refrenar todo él. Eso es lo primero que tenemos que mirar y ver en nuestras vidas, mi amado hermano, es cómo anda mi lengua. ¿Será que yo hablo bien, me enojo, hablo, digo lo que quiero, hago lo que... ¿Será que hago eso? Debo ver. ¿Y qué tengo que hacer? Que buscar la ayuda del Señor y empezar a crecer en la lengua. Conscientemente, proactivamente, intencionalmente, quiere decir. Tiene que hacerlo, tiene que planificarlo, tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque si no, mi amado hermano, usted puede destruir a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a su todo, mi amado hermano. Todo. ¿Por qué? Porque la lengua tiene ese poder, mi amado hermano. Y Dios quiso ponerlo en la lengua. Así que usted con su lengua puede construir o puede destruir.